Hola, bienvenidos a la segunda parte del desarrollo de la unidad 6 de Matemática para 10º año de Educación General Básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huaycha y soy docente de la Escuela 6 de Octubre. Antes de comenzar, les recuerdo que en la parte inferior pueden encontrar tanto mi número de teléfono como mi correo institucional. En esta ocasión hablaremos, continuando con la unidad 6 de Estadística y Probabilidad, los siguientes temas: cuartiles y medidas de dispersión, donde en cuartiles tenemos la destreza con criterio de desempeño, determinar las medidas de posición, cuartiles y percentiles para resolver problemas, y en medidas de dispersión calcular e interpretar las medidas de dispersión, rango, varianza y la desviación típica de un conjunto de datos en la solución de problemas. Bien, iniciaremos con qué son los cuartiles. Cuando hablamos de cuartiles estamos hablando de valores que dividen una muestra de datos en 4 partes iguales. Utilizando cuartiles se puede evaluar rápidamente la dispersión y la tendencia central de un conjunto de datos, que son los pasos iniciales importantes para comprender datos como tal. Bien, aquí tenemos una tabla donde describimos un poco más cada uno de los cuartiles. El primer cuartil, que es el 25% de los datos, es menor que o igual a este valor, mientras que el segundo cuartil, que coincide en la mayoría de las veces con la mediana, con el valor central, es el 50% de los datos, es menor que o igual a este valor. Y el tercer cuartil, el 75% de los datos, es menor que o igual a este valor. Mientras que el rango intercuartil es la distancia entre el primer y el tercer cuartil, y de esta manera abarca el 50% central de los datos. Vamos a hablar de cuartiles para poder determinar o comprender datos de acuerdo a su tendencia central. ¿Qué hablamos o cuando hablamos de tendencia central? Es cuánto se alejan los datos de un valor central, de un valor medio o intermedio. ¿Cuánto están alejados de eso? ¿Mucho o poco? ¿Sí? A eso hablamos de tendencia central. Ahora, ejercicio para entender un poco más los cuartiles. Se realizó un cuestionario de 80 preguntas a 60 personas. Ojo esto, ojo con 60. Y se obtuvieron los resultados de la siguiente tabla. Tenemos aquí preguntas correctas, el número de personas, en este caso, ¿sí? Y la frecuencia, tanto absoluta como la absoluta acumulada. Esto de aquí es marca de clase, ya recordemos, marca de clase, porque estamos hablando de datos agrupados. Y esta frecuencia absoluta, que es el número de personas, en este caso, divididas en cada uno de estos grupos, o en estos datos de grupos. Es decir, para dejarlo un poco más claro, de 20 a 30 preguntas correctas, contestaron 8 personas. Es decir, que aproximadamente 25 correctas fueron contestadas por 8 personas. Alrededor de 35 respuestas correctas, 12 personas, alrededor de 45 correctas, 16 personas, etc. La marca de clase, recordemos, es sumar el valor inferior más el valor mayor dividido para 2, nos da marca de clase. Bien, ahora, en este caso, para hallar los cuartiles 1 y 3, ¿ya? Se completan los datos como se ven en la tabla, con la marca de clase y las frecuencias absolutas acumuladas. Ya las tenemos aquí, marca de clase y frecuencia absoluta acumulada. Bien, como el cuartil 2 coincide con la mediana, y la mediana en este caso es el valor central, ¿sí?, de estos datos de marca de clase, el valor central, ¿sí ven? Como tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, recordemos que para la mediana, si termina el número de datos impar, simplemente tomamos el valor central. En este caso, el valor central, o para decirlo de otra manera, la mediana es 45, por ende, el cuartil 2 ya lo tenemos, que es la mediana. Está en la clase 40 a 50. Es decir, que el cuartil 2 es 45. Marca de clase 45, que coincide con la mediana, es el cuartil 2. Ya nos faltaría únicamente saber cuál es el cuartil 1 y el cuartil 3. Para encontrar el cuartil 1 debe considerarse que es la cuarta, ojo, si vamos a empezar con el cuartil 1, debemos recordar, es la cuarta parte de los datos que excede a la frecuencia acumulada. El valor, que es la cuarta parte, que esté sobre la frecuencia acumulada,
en el siguiente dato, ese es el que corresponde al cuartil 1. Lo pongo más fácil. Debe considerarse que es la cuarta parte de los datos que exceda. Entonces, ¿cuál es el número de datos? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 60, por eso le dice que había que recordar este número. 60 personas es el número de datos. Eso dice, es la cuarta parte de los datos. Son 60 personas, 60 datos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos 60 y dividimos para 4, porque es la cuarta parte. ¿Cuánto nos da? ¿Cuál es el valor que nos da de 60 para 4? 15. ¿Cuál es la clase en el que el 15 no puede superar? La primera clase la supera, porque es 8. 15 es mayor que 8. La segunda clase ya no pudo superarla. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta acumulada es 20 y el valor que nos dio fue 15. Por ende, ya no podemos superar la segunda clase. ¿Eso qué quiere decir? La frecuencia acumulada que lo supera es la clase 3040. ¿Cuál es la clase que supera al cuartil 1, es decir, a la cuarta parte? ¿Cuál es la clase que supera a la cuarta parte de los datos? Que en este caso nos dio 15. ¿Cuál es la clase que supera la cuarta parte? La clase es 3040. ¿Por qué la clase 3040? Porque la clase 3040 tiene una frecuencia acumulada de 20 y el 20 ya supera a la cuarta parte de los 60 datos. Por ende, por lo tanto, el cuartil 1 es el de la clase 3040. ¿Cuál es la marca de clase del 3040? 35. Entonces el cuartil 1 es 35. Ahora vamos con el cuartil 3. Para encontrar el cuartil 3 debe considerarse que el cuartil 3 en cambio son las 3/4 partes, el 75%, recordemos la tabla anterior. Las 3/4 partes de los datos que excedan a la frecuencia de los datos. Nuevamente tenemos el 60, que son el número de datos. Sí, 60. 3/4 partes por 60, que sería igual a 180 para 4, nos da 45. Ahora con este dato vamos a ir buscando. Ese dato, que es las 3/4 partes, 45 a las 3/4 partes de 60, que exceda a la frecuencia acumulada. ¿A cuál excede? ¿Excede a la primera? ¿A la 2030? Sí, le excede. ¿Excede a la 3040? También. A la frecuencia acumulada, a la frecuencia acumulada de la clase 3040 le excede. 45 sí. ¿Le excede a la la frecuencia acumulada excede este valor a la clase 4050? Sí, le excede. ¿A cuál no excede? A la clase 5060. Comparo y veo que 45 ya no puede pasar de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos de frecuencia acumulada 56. Ya no puede pasar de aquí. Ya se quedó aquí. Ya no puede seguir subiendo. Pasó al 8, pasó al 20, pasó al 36, pero ya no pasa al 56. Entonces este 45 que nos dio, que es la cuarta parte de 60, ¿sí? O el 75% de 60, recordemos el cuadro anterior, no supera a la clase 5060, donde su marca de clase es 55, es decir que el cuartil 3 vale 55, ya que 45, la frecuencia acumulada que lo supera es la clase 5060. Por lo tanto, el cuartil 3 vale 55, que es la marca de clase de esta clase de 5060. Así de simple y de sencillo se calcula los tres cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, donde ya tenemos ganado la mayoría de las veces el cuartil 2, que coincide con la mediana. ¿Sí? Vamos ahora a hablar de qué son las medidas de dispersión. Parámetros estadísticos que nos indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Es decir, tenemos un valor que es la media aritmética, el promedio, ¿no? Y ahora las medidas de tendencia central nos indicaban los valores, cómo se encontraban con respecto a cómo podíamos nosotros determinar un valor que agrupe a todos esos valores. Es
La media agrupaba todos los valores en un valor promedio, ¿no? Ahora, las medidas de dispersión nos dicen cuán alejados están de ese promedio o de esa media aritmética esos valores. Sirven como indicador de la variabilidad de los datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, la desviación estándar o típica y la varianza, de las que hablaremos enseguida. El rango, que es una distribución, es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor de la variable estadística. Ordeno los datos, busco el valor más grande y utilizo el valor más pequeño y determino variable estadística. También se le llama recorrido. Otro es la varianza, que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado. Ya lo veremos en ejercicios para dejarlo más claro. Y la desviación típica en estadística es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. La desviación típica no es más que la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y la desviación media, que se me estaba olvidando, se conoce como desviación respecto a la media aritmética, a la diferencia entre cada valor de la variable estadística y a la media aritmética, obviamente. Es decir, la diferencia entre el valor y la media aritmética que saqué, eso se llama como desviación media. ¿Qué tan lejos está el valor, el dato original? ¿Qué tan lejos está ese dato original, el dato principal, del promedio que acabo de sacar? ¿Sí? Vamos a empezar con rango. ¿Sí? Con un ejercicio. Las calificaciones de un grupo de 10 estudiantes en un examen de estadística son las siguientes. ¿Cuál es el rango de estos datos? Tenemos dos calificaciones de un número de estudiantes X, no, en este caso de un grupo de estudiantes, 10 estudiantes, ¿no? Tenemos 10 estudiantes con estas calificaciones sobre 100, obviamente, tenemos. Y el rango no es más que la diferencia entre el mayor y el menor valor de datos. En este caso, por las calificaciones saco el mayor, que es 95, y el menor, que es 56, y tengo un rango de 39. ¿Sí? Un rango más o menos de 39, en el caso de 39 como calificación entre estos 10 estudiantes. En este caso, como los datos están ordenados de manera ascendente, se identifica fácilmente que el menor valor es 56 y el mayor es 95. Y nos da como rango de 39. ¿Sí? El rango total o el rango de las notas es 39. Bien, ahora vamos a hablar de desviación media. Y en el siguiente ejercicio, ¿qué dice? Las edades de los participantes de un concurso de literatura de un colegio se muestran en la siguiente tabla, de donde podemos observar que la primera, que es X sub I, representa las edades y el F sub I representa las frecuencias. Es decir, que tenemos 3 estudiantes de 13 años, 14 estudiantes de 14, 23 de 15 y así sucesivamente. Bien, para poder determinar desviación media, primero debemos recordar o debemos tener en cuenta la fórmula para determinar desviación media, donde nos dice que desviación media es igual a la sumatoria. Recordemos que este símbolo significa sumatoria de un grupo de datos, en este caso a la sumatoria de X sub I menos X o en este caso media aritmética, multiplicado por F sub I sobre N, que es el número total de datos. ¿Sí? El número total de participantes, en este caso, que son los participantes de un concurso de literatura de un colegio. El número total de esos participantes viene a representar el número total de datos, por ende la N mayúscula que tenemos en esta parte de aquí. Ahora bien, este tipo de E es una simbología matemática que, recordemos, representa sumatoria, ¿sí? La sumatoria de datos. En este caso, repito, es la sumatoria de X sub I menos media aritmética. A su vez, multiplicado toda esta sumatoria por F sub I, que es la frecuencia absoluta, sobre el número total de datos. Eso representa desviación media. Ahora bien, si vemos la variable estadística, que puede ser la que vamos a considerar a continuación, es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Para los datos sería de la siguiente manera.
Sí, vamos a ir paso a paso. Lo primero es calcular esta x sub i, que ya la tenemos. Aquí está la x sub i, recordemos es las edades. Todos estos datos son x sub i. La f sub i es la frecuencia absoluta, que también la tenemos, son todos estos datos de aquí. Es el número de datos totales, 60. Recordemos, los participantes en este caso serían 60 participantes. ¿Qué iría aquí? N representaría el número total de datos, que son 60. Ahora, lo que nos falta es esta de aquí, que representa a la media aritmética. Pero ojo, estamos hablando de datos agrupados, o en este caso de tabla de frecuencia de datos permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo utilizar simplemente la media de las edades o la media de los datos de los participantes. Eso no es suficiente. Necesito saber la media aritmética de tabla de frecuencias. ¿Qué nos dice la media aritmética de tabla de frecuencias? Que la media aritmética de tabla de frecuencias es la sumatoria de x sub i por la frecuencia, ¿sí?, dividido para el número total de la frecuencia absoluta. Es decir, que voy a sumar esto de aquí, voy a sumar esto por esto, luego sumo esto por esto, más 15 por 23, más 16 por 10, más 17 por 5, etcétera, etcétera. X sub i por f sub i. 13 por 3, 39. 14 por 14, 196. Y voy multiplicando cada uno de estos y luego sumo el total, porque aquí dice sumatoria, de x sub i por f sub i. Es decir, esto por esto, la sumatoria total es 916. Dividido para n, que es el número total de participantes. Recordemos, estos son los participantes. 3 de 13 años, 14 de 14, 23 de 15, 10, etc. Estos son el total de participantes. Aquí tenemos 1 de 19, 4 de 18, 5 de 17 y así. Esto nos representa el número de participantes, que son en total 60. Volvemos. La media aritmética es la sumatoria de, en este caso, x sub i, que son las edades, por la frecuencia, que es el número de participantes, dividido para el total de participantes, que son 60. Recordemos que estamos haciendo media aritmética. Esto que nos pide aquí en la fórmula general de desviación media es media aritmética. Entonces voy a hacer multiplicar x sub i por f sub i, luego sumar todo eso, que me da 916, y dividirlo para el número total de participantes, que en este caso es 60, y me da 15,26. Es decir, que aquí tenemos en x, que representa a media aritmética, 15,26. Ya tengo todos los datos. Ahora sí voy a poder calcular la desviación media de los datos consignados en la tabla. Sería la siguiente. Ojo, ¿sí? Eso recordemos que tenemos que sacar d sub i. ¿Para qué? D sub i, ¿qué significa? D sub i es esto de aquí dentro, si podemos observar. X sub i menos la media aritmética. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es? ¿Qué es x sub i? X sub i es en este caso edades, que es la media aritmética. La media aritmética es lo que acabamos de sacar, 15,26. ¿Sí? Entonces 13 menos 15,26 en el primero de sub i nos daría 2,26. 2,26 es esta de aquí, x sub i menos x media, ¿ya? Entonces 2,26. Luego en la siguiente hacemos lo mismo, vuelvo y repito, x sub i menos la media aritmética es esto de aquí, ¿ya? Este valor de aquí es x sub i menos la media aritmética. ¿Cuánto sacamos de media aritmética? 15,26. ¿Ya? Entonces resto x sub i, que son las edades, menos la media aritmética, que es 15,26, y me da en el segundo 1,26. Hago lo mismo con el tercero, que me da 0,26, 0,74, 1,74, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para ahorrarme el estar escribiendo aquí todos estos números. Entonces lo siguiente es que vamos a determinar este valor, x sub i menos la media aritmética, y por eso hemos hecho esta otra columna donde tenemos x sub i menos la media aritmética. En este caso x sub i equivale a las edades, y por ende x sub i vale 13 en esta primera fila
y la media aritmética que acabamos de calcular, que mide 15,26. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos aquí a poner el valor que sería x sub i menos media aritmética de cada uno. 13 menos la media aritmética, que es 15,26. Luego 14 de la segunda fila menos la media aritmética, que es 15,26 igual. Y vamos a ir poniendo cada uno de estos valores. Es decir, que aquí va a ir este valor, para después multiplicarlo por f sub i. Entonces tenemos f sub i, que es la frecuencia de esta misma fila, sería, en la primera fila sería 3 por 2,26. Fijémonos, f sub i de la primera fila es 3 y x sub i menos media aritmética de la primera fila es 2,26. Luego, ¿qué nos dice? La sumatoria. Entonces le sumamos el siguiente fila, 14, ¿sí? Que es f sub i, que es 14 la frecuencia, por lo que nos da de x sub i menos media aritmética, 1,26. Luego más 23, que sería la tercera fila, f sub i, por lo que nos dio de x sub i menos media aritmética, 0,26. Y así sumando cada uno de estos, y todo esto dividido para el número total de datos, que quedamos que eran 60. Si hacemos esto, obtenemos la desviación media, que sería 61,2, sumado y multiplicado todo esto, dividido para 60, es decir, que nos da un valor de 1,02 años. ¿Qué quiere decir? Desviación media, para dejarlo un poco más claro, que la diferencia entre cada uno de estas edades en promedio varía entre 1 y 1,02 años. Es decir, que la diferencia es entre 1,02 años entre cada uno de estos datos. Los que se alejan del promedio es entre 1 a 1,02 de la desviación media o desviación central, ¿sí? Eso en cuanto a desviación media. Ahora, si hablamos de varianza, estamos hablando de un nivel un poquito más arriba. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Se representa el número de libros que se venden cada día en una librería a lo largo de un mes, es decir, 30 días. En la siguiente tabla, vamos a tomar 30 días, un mes, 30 días. La siguiente tabla nos da primero el número de libros, donde se representa obviamente los datos como x sub i. Cada vez que hablemos de datos, hablamos de x sub i, en este caso número de libros. Y f sub i siempre hablaremos de frecuencia absoluta. ¿Sí? Y cada vez que veamos x sub i por f sub i, estamos diciendo x sub i por f sub i, es decir, datos por frecuencia absoluta, números de libros por frecuencia absoluta. Entonces 12 por 5 nos da 60. ¿Para qué hicimos esta columna de x sub i por f sub i? Porque seguramente la fórmula nos va a pedir un x sub i y posiblemente nos pida también un f sub i, como podemos ver aquí. Pero antes de eso, la diferencia con la fórmula anterior, si pueden notar, primero, es de que el f sub i igual está multiplicando, pero que x sub i menos media aritmética está todo esto elevado al cuadrado. Esa es la diferencia con la fórmula anterior. Y a esto estamos hablando de varianza. Ya tenemos la fórmula para aplicar la varianza. Ya tenemos dos elementos como son x sub i, f sub i, la multiplicación de estos dos, y también ya tenemos otros datos más que vamos a irlos explicando. La variable estadística x, que es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media, para los datos sería de la siguiente manera. Varianza, que es s al cuadrado, varianza es igual, representado con la s, es igual a la sumatoria de f sub i multiplicado por x sub i menos media aritmética elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces tomaríamos f sub i de la primera fila, f sub 1 en este caso que le he puesto, porque es la primera fila, f sub 1 porque es la primera fila, por x sub 1 menos media aritmética elevado al cuadrado, porque igual estamos hablando de los datos de la primera fila, más f sub 2, que sería lo de la segunda fila, con los datos de la segunda fila, y así sucesivamente, sobre la suma de todas las frecuencias. F sub 1, que es la primera fila, F sub 2 la segunda, y así hasta que nos dé el total, porque n es el total de datos, o el total de toda la suma de frecuencia absoluta. Bien, ahora vamos a aplicarlo. Tenemos primero que calcular a media aritmética. Necesitamos esta media aritmética para poderla restar del x sub i y poderla elevar al cuadrado.
a esta resta. Entonces tenemos que media aritmética es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i dividido para el número total de datos. ¿Dónde está x sub i? Aquí, x sub i. En la primera fila vamos a tomar el primer dato. Luego por f sub i por 5, que nos da 60. Ese sería el primero, pero esa es la sumatoria, es decir, de todos, de este más este más este más este más este más este más este, que me da 753, dividido a su vez para el número total de frecuencias o el número total de datos. En este caso es el número total de días en el mes, que hemos considerado 30, ¿ya? Entonces voy tomando 5 por 12, que estoy haciendo aquí, x sub i por f sub i, sumo todo eso, me da 753 y divido por el número total de días del mes. ¿Por qué? Me pregunta, bueno, me define el número de libros que se venden cada día durante un mes, ¿sí? Entonces el número total de días, en este caso sería 30 días que estamos tomando. Entonces la media aritmética, que es la sumatoria del número de libros por el número de días dividido para el número total de días, me da 25,1 como media aritmética, ¿sí? Entonces tenemos que la varianza de los datos consignados en la tabla sería la siguiente. Volvemos nuevamente a la fórmula de acá arriba, recuerden, que dice sumatoria de x sub i por, ¿para qué sacamos la media aritmética? Esta media aritmética, ¿dónde nos va a servir? Aquí, ¿sí ven? Aquí nos va a servir para poder restar de x sub i. Hice una nueva columna donde resté x sub i, hice esta operación de aquí dentro del paréntesis, x sub i menos media aritmética. Es decir, tomé la x sub i de la primera fila y la resté de la media aritmética que acabo de sacar de 25,1. 12 menos 25,1 me dio 13,1 de la primera fila. De la segunda fila tomé nuevamente x sub i de la segunda fila, que es 17, y la resté de la media aritmética que acabo de calcular de 25,1. Y así con cada una de las filas, con cada uno de los x sub i, porque eso es lo que me dice, x sub i menos media aritmética. ¿Cuánto saqué de media aritmética? 25,1. ¿Cuánto tengo de x sub i en la primera fila? 12. 12 menos 25,1, 13,1. Ya tengo x sub i menos media aritmética. En la primera fila 13,1, en la otra 8,1, en la tercera 4,1 y así en cada una de las filas. ¿Para qué? Porque me dice que es la sumatoria de multiplicar f sub i por x sub i menos media aritmética, que ya lo saqué, aquí está, x sub i, que es 12, menos media aritmética que calculé, 25,1, 13,1. Y esto multiplicado por f sub i y la sumatoria de eso. Nos vamos acá abajo. ¿Cuál es la sumatoria? Primero, ¿cuál es la primera fila? En la primera fila, ¿cuál es el primer f sub i? O frecuencia absoluta, el 5. ¿Sí ven? Primera fila 5. Por, ¿cuánto me salió en la primera fila esto? X sub i menos x menos media aritmética. 13,1. En la primera fila me salió 13,1. Y eso lo elevo al cuadrado. 5 por menos 13,1 al cuadrado. La primera fila. Segunda fila. 3, porque es eso. F sub i. Veamos nuevamente la fórmula. Sumatoria de f sub i, que es 3 por x sub i menos media aritmética, que calculamos que nos dio 8. Elevado al cuadrado. Porque así dice la fórmula, que lo elevemos al cuadrado. Más 6 por menos 4.1 al cuadrado, y todo esto sumado, cada uno de estos datos hasta el final, hasta aquí, hasta que nos da el número de libros de 49, ¿sí? Que en la fila de 49, que en este caso sería la frecuencia absoluta al f sub i 1, ¿sí? Que multiplica a x sub i menos media aritmética. ¿Dónde está x sub i menos media aritmética? Aquí, miren, x sub i menos media aritmética, 23,9. Esto elevado al cuadrado, porque nos pide elevado al cuadrado. Ya tenemos la parte superior. Ahora en la parte inferior, que nos dice número de datos totales. En este caso, número de días totales. Si sumo 5, que es frecuencia absoluta, es el número de días. 5 más 3 más 6 más 8 más 4 más 3 más 1, que es lo que hice ahí, aquí.
5 más 3 más 6 más 8 más 4 más 3 más 1 me da 30 días. Entonces, al sumar esto elevado al cuadrado por cada una de sus frecuencias absolutas o por sus f sub i, me dio 2572 la parte superior sobre 30 que me dio la parte inferior. Entonces la varianza en este caso es 85,76, varianza con respecto a la media, ¿sí? Eso es con respecto a la varianza. Todos estos son tablas de frecuencia para poder determinar estos valores. Y para finalizar hablaremos de la desviación típica con el siguiente ejercicio. Las edades de los participantes de un concurso de literatura de un colegio se muestran en la siguiente tabla, donde tenemos las edades, la frecuencia absoluta, que quiere decir el número de estudiantes que tienen estas edades, y las otras columnas que ya hemos visto anteriormente y que describiremos igualmente considerando la fórmula de varianza, que es la que vamos a primero a calcular, porque la desviación típica es la raíz de la varianza. Ahora, como podemos recordar, tenemos que la variable estadística x es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Para los datos sería de la siguiente manera. Primero la media aritmética, que es esta de aquí, ¿no? Este simbolito de esta x con una línea sobre, donde nos dice que es la sumatoria de x sub i por f sub i sobre n. Por eso hemos hecho esta columna, para sumar, primero multiplicar x sub i por f sub i en cada una de las filas, y luego sumar lo que nos da 729, dividido para n, que es el número de datos total, este número de datos total que es 45. Entonces 729 para 45 tenemos como media aritmética 16,2. Con este valor ya podemos aplicar lo que es primero varianza para luego sacar desviación típica en la sumatoria de f sub i, que multiplica a x sub i menos media aritmética, x sub i menos media aritmética, 3,2, y la elevamos al cuadrado, y esto lo dividimos para el número total, que en este caso es 45, y eso con cada una de las filas. ¿Qué nos da como resultado? Pues la varianza de estos datos consignados en la tabla serían los siguientes: la x sub i menos media aritmética elevado al cuadrado en la primera fila me da 30,72, en la segunda 19,36, y así todo eso dividido para el número total de datos, que viene a ser 45. Muy bien, nos da como resultado final que la varianza hasta el momento tenemos que, sumado toda la parte superior, me da 109,2 sobre 45, es decir, que me da como varianza 2,42, es decir, que hay una desviación más o menos, o una diferencia de edades de 2,42 años entre los participantes. Y la desviación típica me está diciendo, en cambio, que entre las edades cercanas, es decir, entre las más próximas, tengo una desviación de 1,56 como desviación respecto a la media de edades de estos participantes. Bien, eso sería todo por esta segunda parte de matemática para el 10º año de educación general básica. Recordarles que para iniciar esta sección de videos primero deben haber visto el video introductorio denominado video de presentación de unidades, donde está explicado todo esto y de cómo deben realizarlo. Además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí en este video o a través de mi número de WhatsApp las 4 preguntas correspondientes. Sin más, mi nombre es Mauricio Ojeda Huaycha, docente de la Escuela 6 de Octubre. Me despido hasta un próximo video.